Nunca había sentido un vacío tan profundo como aquella noche. Lucía caminaba lentamente por el jardín iluminado con luces doradas que parecían brillar con una crueldad silenciosa. La caja pequeña que sostenía en sus manos temblaba, no por el frío, sino por el peso que llevaba en su interior. Un anillo que ya no significaba nada para ella. Cada paso era una batalla contra el nudo que tenía en la garganta, pero sabía que debía seguir adelante. Había soñado con ese momento durante meses. Imaginaba la alegría, la felicidad compartida, el amor que parecía tan fuerte y eterno. Alejandro, el hombre al que había entregado su corazón, parecía perfecto. Era un millonario exitoso, de esos que parecían sacados de cuentos, con su sonrisa encantadora y esa seguridad que atraía a cualquiera. Pero detrás de esa imagen, había un hombre diferente, uno que Lucía apenas comenzaba a conocer. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones. Primero, la euforia de un amor que parecía imposible, luego la incertidumbre, y finalmente el silencio que comenzó a llenar sus días. Las llamadas y mensajes que antes eran constantes, se volvieron esporádicos, y las palabras, vacías. Lucía se preguntaba si ella había hecho algo mal o si simplemente el amor que sentía era una ilusión. Cada noche, se acostaba con la esperanza de que al día siguiente todo fuera diferente, pero la realidad siempre era la misma. Alejandro cada vez estaba más lejos. Aquella noche, sin embargo, algo dentro de ella cambió. Ya no podía vivir en esa espera eterna, en esa duda constante que la carcomía por dentro. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, decidió que era momento de enfrentarlo, de buscar una respuesta definitiva. Si el amor ya no existía, al menos necesitaba cerrar ese capítulo para poder seguir adelante. Cuando llegó a la mansión, un escalofrío recorrió su cuerpo. Todo parecía tan brillante, tan perfecto, pero ella sabía que esa perfección era solo una máscara. Recordó todas las promesas hechas en ese mismo lugar, palabras que ahora sonaban vacías en su mente. Lucía respiró hondo, se acomodó la ropa y caminó hacia la puerta, temblando pero decidida. Entró al jardín donde las luces doradas iluminaban cada rincón, y en ese instante sintió que el mundo se detenía. Frente a ella, Alejandro estaba arrodillado. Pero no era hacia ella. Era hacia otra mujer. Lucía sintió que el aire le faltaba. La mujer llevaba un vestido rojo, radiante y segura, mientras Alejandro le ofrecía un anillo nuevo con una sonrisa que Lucía ya no reconocía. La escena era tan dolorosa que parecía sacada de una película, pero para Lucía era la realidad más amarga que había enfrentado. Sosteniendo la caja del anillo que ella llevaba, Lucía sintió como su cuerpo se paralizaba. Quiso gritar, correr, pero las lágrimas no le permitían moverse. Su mente trataba de entender lo que veía, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Alejandro levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. Fue una mirada llena de culpa, de arrepentimiento, pero también de una distancia insalvable. En ese momento, Lucía supo que no había nada que pudiera salvar. No había palabras, ni explicaciones, ni promesas. La verdad estaba ahí, clara y dolorosa. El amor que había creído eterno, se había convertido en una herida abierta. Sin decir una sola palabra, dio media vuelta y salió del jardín, dejando atrás no solo el anillo, sino también todos sus sueños y esperanzas. Mientras caminaba hacia la puerta, sus lágrimas caían lentamente, pero había algo diferente en su mirada. No era solo tristeza, era una mezcla de dolor y una fuerza nueva que comenzaba a crecer dentro de ella. Lucía sabía que aquel no sería el fin de su historia, sino el comienzo de algo diferente, algo donde ella sería la protagonista de su propia vida. Nunca imaginó que devolver un anillo pudiera ser tan difícil, pero también sabía que era necesario. Porque a veces,
Para encontrar la verdadera felicidad, primero hay que dejar ir lo que ya no nos pertenece. Y esa noche, bajo la luz tenue y dorada del jardín, Lucía tomó la decisión más importante de su vida: dejar atrás el pasado para buscar un futuro donde ella pudiera volver a amar, esta vez, sin miedo. Él había sido su mundo, la persona en la que Lucía había depositado toda su confianza y esperanza. Alejandro era un hombre que parecía tenerlo todo: éxito, carisma y una vida llena de lujos. Desde el primer momento, ella sintió que su corazón había encontrado un refugio seguro. Pero poco a poco, la realidad empezó a mostrar su verdadero rostro, uno que Lucía no había querido ver. Al principio, Alejandro fue atento, cariñoso, casi perfecto. La llenaba de detalles, de palabras bonitas, y su vida parecía una novela. Lucía se sentía la mujer más afortunada del mundo. Pensaba que su amor era fuerte, inquebrantable. Sin embargo, el brillo de esa felicidad empezó a apagarse cuando los días se volvieron más fríos, y las sonrisas menos sinceras. Las reuniones se hicieron menos frecuentes. Las llamadas que antes eran interminables, comenzaron a acortarse hasta desaparecer. Lucía trataba de no pensar en ello, se decía que era solo estrés, trabajo, problemas pasajeros. Pero la verdad era otra. Alejandro estaba cambiando, y ella no sabía cómo detenerlo. Lo que más le dolía no era solo la distancia física, sino la ausencia emocional. Alejandro ya no compartía sus sueños, ni sus preocupaciones. Las conversaciones se limitaban a lo superficial, a excusas rápidas. Lucía sentía que, poco a poco, se estaba convirtiendo en una extraña en su propia relación. Cada silencio era una herida que se abría más y más. En las noches solitarias, se preguntaba qué había pasado con aquel hombre que juró amarla para siempre. Intentaba recordar los momentos felices, pero también se cuestionaba si todo había sido una ilusión. La duda y la tristeza comenzaron a invadir su mente, y con ellas, la inseguridad. ¿Era culpa suya? ¿Había hecho algo mal? Las semanas pasaron y la sensación de abandono se hizo insoportable. Lucía no podía dormir, no podía concentrarse en nada. Su corazón estaba atrapado en una batalla entre la esperanza y la realidad. Quería creer que Alejandro volvería, que todo podía arreglarse, pero cada día era más difícil. A medida que el tiempo avanzaba, Lucía empezó a notar cambios en su propio comportamiento. Se volvió más cautelosa, más callada. No quería mostrar su dolor a los demás. Guardaba las lágrimas para cuando estuviera sola, lejos de las miradas que no comprendían su sufrimiento. Se refugiaba en recuerdos, en canciones que hablaban de amores perdidos. Pero, a pesar de todo, aún sentía una pequeña chispa de esperanza. Pensaba que quizás, solo quizás, Alejandro estaba pasando por una mala racha, y que en algún momento volvería a ser el hombre que ella amaba. Esa esperanza la mantenía en pie, aunque a veces le parecía frágil y distante. Sin embargo, la realidad seguía golpeándola. Alejandro se mostraba cada vez más distante, y las señales eran claras. Lucía empezó a escuchar rumores, a ver detalles que antes no había querido notar. Él ya no era el mismo. Había otro mundo en el que vivía, uno en el que ella no tenía lugar. El dolor de esa traición silenciosa fue creciendo, pero Lucía no podía enfrentarlo aún. No estaba lista para soltar aquello que había significado tanto para ella. Por eso, esa noche, con la caja del anillo en sus manos y el corazón hecho pedazos, decidió que era momento de buscar respuestas. Necesitaba entender qué había pasado, y más importante, qué pasaría con ellos.
El camino que la llevó a la mansión fue lento, cada paso cargado de miedo y tristeza. Pensaba en todas las promesas incumplidas, en todas las veces que Alejandro había mirado a otra parte cuando ella necesitaba que la mirara a ella. Pero también pensaba en sí misma, en la fuerza que aún tenía para seguir adelante. Llegar a ese momento no fue fácil, pero Lucía sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Devolver el anillo no era solo un gesto, era una declaración. Una forma de decirse a sí misma que merecía algo mejor, que el amor verdadero no duele ni traiciona. Así, con el corazón apretado, decidió enfrentar esa verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Porque a veces, aceptar el fin es el primer paso para encontrar un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en un lento contar de horas vacías para Lucía. Cada amanecer traía consigo una mezcla de esperanza y temor que la consumía por dentro. Las palabras de Alejandro, antes llenas de cariño y promesas, ahora eran apenas ecos en su memoria. La distancia entre ellos no solo era física, sino un abismo que parecía imposible de cruzar. Lucía esperaba con ansiedad cada llamada, cada mensaje, como quien se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta. Pero esas comunicaciones se hicieron cada vez más escasas, y cuando llegaban, eran frías y breves. No había conversación, solo excusas. Excusas que le dolían más que el silencio. Con el paso de las semanas, el silencio se volvió una presencia constante en su vida. La incertidumbre la hacía sentir atrapada en un limbo doloroso. Se preguntaba si Alejandro aún pensaba en ella, si alguna vez se arrepentiría, si todavía existía un futuro para ambos. Pero las respuestas nunca llegaban, y la soledad crecía. A veces, Lucía se sentaba frente al espejo, tratando de entender que había cambiado. Buscaba en sus ojos la fuerza que la había caracterizado siempre, pero también veía el cansancio de quien lucha sin saber si ganará. Se preguntaba si el problema era ella, si no había sido suficiente, o si simplemente el amor se había desvanecido sin razón. Su mente se llenaba de dudas y recuerdos. Recordaba los momentos felices, las risas compartidas, los sueños que habían construido juntos. Pero también los silencios, las ausencias, la indiferencia que había comenzado a instalarse en su relación. Esos momentos ahora le dolían más que cualquier pelea, porque eran señales de un amor que se apagaba lentamente. Una noche, mientras miraba la foto de ambos en la pared, sintió que algo dentro de ella se rompía. No podía seguir esperando a un hombre que parecía haber dejado de amarla. La tristeza la envolvía, pero también una nueva sensación, la urgencia de tomar una decisión. Sabía que debía enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Lucía comenzó a buscar respuestas en su entorno. Escuchaba rumores, veía señales que antes ignoraba. Alejandro estaba cambiando, y ella no formaba parte de ese cambio. Su mundo parecía girar en otra dirección, una en la que ella no estaba incluida. Ese pensamiento le causaba un vacío difícil de explicar. Mientras tanto, su vida diaria se volvió un desafío. El trabajo, las responsabilidades, las tareas cotidianas eran sombras frente al peso emocional que llevaba. A veces lloraba en silencio, otras veces se forzaba a sonreír para no preocupar a su familia y amigos. Nadie sabía realmente el tormento que vivía. En esos momentos de soledad, Lucía reflexionaba sobre lo que merecía. Se preguntaba si el amor debía doler tanto, si las promesas se rompen así sin motivo, si alguien puede realmente cambiar tanto en tan poco tiempo. Estas preguntas la acompañaban en cada instante, sin darle tregua. La incertidumbre la llevó a tomar una decisión importante. No podía seguir esperando un cambio que parecía imposible. Necesitaba enfrentar la realidad, por más dura que fuera. El amor, pensó, debe ser un refugio, no una fuente constante de dolor.
Así, con el corazón pesado pero decidido, Lucía se preparó para hablar con Alejandro. No quería reproches ni lágrimas, solo quería respuestas claras para poder entender y sobre todo, para poder avanzar. Sabía que esa conversación marcaría un antes y un después en su vida. Mientras se acercaba la noche, el miedo y la esperanza luchaban dentro de ella. Se preguntaba qué diría él, cómo reaccionaría, si aún quedaba algo de aquel amor que los unió. Pero también sabía que debía ser fuerte, que su dignidad estaba en juego. Esa noche, Lucía tomó la caja con el anillo, un símbolo de todo lo que había sido y ya no era. Cerró los ojos un momento, respiró profundo y salió hacia la mansión, con la determinación de encontrar la verdad, sin importar lo que descubriera. Porque a veces, enfrentar la realidad es el único camino para recuperar la paz, y quizás, un nuevo comienzo. Lucía sintió que la noche la envolvía con un frío más intenso que el del aire. Cada paso hacia la mansión era una lucha entre el deseo de respuestas y el miedo a lo que encontraría. La caja con el anillo brillaba débilmente en su mano, como un último vestigio de la ilusión que la había mantenido viva durante tanto tiempo. Sabía que esa noche cambiaría todo para ella, aunque todavía no podía imaginar cuánto. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, y una tenue luz dorada iluminaba el jardín, el mismo que meses atrás había visto sus promesas y sueños. Lucía avanzó con cautela, sintiendo que el corazón latía con fuerza descontrolada. Quería que todo fuera diferente, que Alejandro estuviera esperándola con una sonrisa y palabras que curaran sus heridas. Pero en el fondo, temía que la realidad fuera otra. Sus pasos la llevaron hasta la fuente, donde el agua susurraba historias que ella ya no podía escuchar sin dolor. De repente, una voz distinta rompió el silencio, y ella giró la cabeza para encontrarse con una escena que le atravesó el alma. Allí estaba Alejandro, pero no solo. Frente a él, una mujer vestida de rojo que irradiaba seguridad y confianza, la antítesis de todo lo que Lucía había sido en ese momento. Alejandro se arrodillaba, con una expresión llena de promesas, mientras ella extendía la mano para aceptar un anillo nuevo, un símbolo que desterraba el suyo para siempre. Lucía sintió que el mundo se detenía, y a pesar del dolor, logró mantener la mirada firme. La caja con su anillo temblaba en su mano, una prueba muda de su amor que ahora era solo un recuerdo roto. Quiso gritar, confrontar, exigir una explicación, pero las palabras se negaban a salir. Solo podía observar, como si fuera una espectadora de su propia historia que se desmoronaba frente a sus ojos. Alejandro levantó la vista y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Lucía. Fue una mirada cargada de culpa y tristeza, pero también de una distancia que nunca había sentido antes. Lucía entendió entonces que no había lugar para ella en esa escena, que el hombre al que había entregado su corazón ya había elegido otro camino. Con el cuerpo paralizado por la sorpresa y el dolor, Lucía tardó unos segundos en reaccionar. El silencio se volvió ensordecedor, y su mente intentaba asimilar la traición que acababa de presenciar. Cada latido le recordaba que ese era el momento en que debía decidir qué hacer con todo aquello que sentía y con la vida que quería llevar. Finalmente, con una fuerza que no sabía que tenía, Lucía apretó la caja del anillo contra su pecho y dio media vuelta. No miró atrás, porque sabía que si lo hacía, se desmoronaría en ese instante. Caminó por el jardín, dejando que las lágrimas brotaran libremente, sin pudor ni miedo. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa de que, aunque doliera, estaba tomando el control de su destino. Mientras avanzaba hacia la puerta de salida, sentía que algo dentro de ella cambiaba. No era solo tristeza, sino una mezcla compleja de dolor y determinación. Entendía que aquel no era solo un final, sino también el principio de un camino difícil, pero necesario. Porque merecía más que mentiras,
Merecía un amor que la valorara y la respetara. La noche era testigo de su silenciosa despedida. Las luces doradas seguían brillando, pero ahora reflejaban una nueva luz en Lucía, la de una mujer que aprendía a soltar, a sanar y, sobre todo, a amarse a sí misma. La caja con el anillo quedó vacía, pero su corazón comenzaba a llenarse de una fuerza que ni siquiera ella conocía. Salió de la mansión con la cabeza en alto, sabiendo que aunque la herida era profunda, no era el fin de su historia. Tenía que cerrar ese capítulo para poder abrir uno nuevo, uno donde la esperanza y la felicidad fueran las protagonistas. Porque a veces, dejar ir es el acto más valiente que alguien puede hacer. Y Lucía estaba lista para esa valentía. Lucía salió de la mansión con el corazón hecho trizas, pero con una determinación que nadie esperaba de ella. Esa noche, el silencio de la ciudad parecía abrazarla mientras caminaba sin rumbo fijo. Las luces de la calle se reflejaban en sus ojos hinchados de tanto llorar, pero en su mente había una sola idea: debía seguir adelante, aunque no supiera cómo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La tristeza la visitaba con frecuencia, pero también la rabia, la confusión y el miedo a lo desconocido. Lucía había perdido no solo a un amor, sino una parte de sí misma que creía inseparable. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a despertar, una fuerza que la impulsaba a no rendirse. En las mañanas, se despertaba sin ganas, con el peso de la soledad aplastándola, pero poco a poco aprendió a levantarse, a mirarse al espejo y decirse que merecía más. Recordaba las palabras de su abuela, que siempre le decía que el amor verdadero era aquel que te hacía crecer y nunca te hacía sentir menos. Lucía se aferró a esa enseñanza como a un faro en medio de la tormenta. La familia y los amigos notaron el cambio. Algunos intentaban consolarla, otros simplemente estaban ahí, sin palabras, ofreciendo su apoyo silencioso. Lucía agradecía esos gestos, aunque aún no estaba lista para abrir completamente su corazón. Sabía que el proceso de sanación sería lento, y que cada día traería nuevos retos. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, se encontró con un viejo libro en una banca. Sin saber por qué, lo abrió y comenzó a leer. Las palabras hablaban de segundas oportunidades, de la capacidad humana para reinventarse y encontrar la felicidad después de la pérdida. Esa lectura llegó en el momento justo, y algo dentro de Lucía se iluminó. Decidió que era hora de reencontrarse consigo misma, de redescubrir quién era sin depender de nadie más. Empezó a hacer pequeñas cosas que le daban alegría. Salir a caminar, escuchar música, cocinar sus platos favoritos. Poco a poco, fue reconstruyendo su mundo, pieza por pieza. En el fondo, Lucía sabía que el camino no sería fácil. Había días en que la nostalgia la golpeaba con fuerza, y noches en las que el silencio se sentía insoportable. Pero también había momentos de claridad, en los que entendía que ese dolor era necesario para dejar ir y abrir espacio a lo nuevo. Una tarde, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Su voz sonaba diferente, llena de arrepentimiento y sinceridad. Quería hablar, quería explicarse, quería una segunda oportunidad. Pero Lucía, con la calma que había adquirido, escuchó en silencio y luego decidió que no era momento para volver atrás. Le dijo con firmeza que necesitaba tiempo, que su corazón estaba en proceso de sanar y que merecía respeto. Alejandro intentó persuadirla, pero ella sabía que no podía volver a ese lugar de dolor y dudas. Había aprendido que el amor verdadero no solo es pasión, sino también respeto y compromiso. Después de esa llamada, Lucía se sintió más fuerte que nunca. Comprendió que su valor no dependía de la aprobación de nadie, y que su felicidad estaba en sus propias manos. Esa noche, miró al cielo y agradeció por la oportunidad de renacer, por la lección que la vida le había dado.
El anillo que había devuelto no solo simbolizaba un amor perdido, sino también el cierre de un capítulo y el inicio de una nueva etapa. Lucía estaba lista para escribir su propia historia, una donde ella sería la protagonista y donde el amor verdadero, cuando llegara, sería uno que la hiciera brillar sin miedo ni dudas. Porque en el fondo, todos merecemos una segunda oportunidad. No solo con otros, sino con nosotros mismos. Lucía había comenzado a reconstruir su vida paso a paso, con la firme convicción de que merecía algo mejor. Cada día era un reto, pero también una oportunidad para redescubrirse a sí misma. Poco a poco, aprendía a disfrutar de su propia compañía, a escuchar su voz interior y a valorar sus deseos y sueños olvidados. Una mañana, mientras paseaba por un café cercano, sus pensamientos fueron interrumpidos por una conversación ajena que captó su atención. Dos personas hablaban sobre un evento benéfico que reuniría a personas de la ciudad, un espacio para conocer gente y compartir experiencias. Sin pensarlo mucho, Lucía decidió asistir. No buscaba nada más que un cambio, un aire fresco para su alma. El día del evento llegó con un cielo despejado y una brisa suave. Lucía, vestida con sencillez pero con una sonrisa nueva en el rostro, entró al salón y sintió una mezcla de nervios y emoción. Allí, entre rostros desconocidos, empezó a conectar con historias diferentes, con personas que también habían vivido sus propios dolores y aprendizajes. Entre esas personas, conoció a Marcos, un hombre con una mirada cálida y una sonrisa sincera. Conversaron durante horas, compartiendo sueños, miedos y anécdotas de vida. Marcos no era un millonario ni un personaje de novela, pero tenía algo que Lucía no había encontrado en mucho tiempo: autenticidad y respeto. Lo que más sorprendió a Lucía fue que no sintió prisa ni presión, solo una conexión tranquila y verdadera. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser ella misma sin máscaras ni expectativas. Marcos la escuchaba atentamente, valorando cada palabra y cada silencio. Esa simple atención se convirtió en un refugio inesperado para el corazón herido de Lucía. Los encuentros con Marcos se hicieron frecuentes, y con cada uno, Lucía sentía que su alma sanaba un poco más. Él no intentaba apresurar nada, ni llenar vacíos, solo estaba presente, construyendo una relación basada en confianza y paciencia. Esa nueva forma de amar le enseñó que el respeto y la calma pueden ser tan poderosos como la pasión. Pero no todo era fácil. Lucía seguía lidiando con los fantasmas del pasado, con el recuerdo de Alejandro que a veces regresaba como una sombra inesperada. Había momentos en que la nostalgia y la tristeza la golpeaban, y en esos días Marcos se convertía en un apoyo silencioso, sin juzgar, solo acompañando. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucía se detuvo y miró a Marcos a los ojos. Le confesó sus miedos, sus dudas sobre volver a confiar, y sobre cómo el amor anterior había dejado cicatrices profundas. Marcos la abrazó con ternura y le dijo que no tenía prisa, que lo importante era que ella sanara a su propio ritmo. Esa conversación fue un punto de inflexión para Lucía. Comprendió que el verdadero amor no llega a empujar, sino a sostener, a esperar y a acompañar en el proceso. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro diferente, sin miedo, sin prisas, pero con esperanza. Mientras tanto, Alejandro seguía presente en su memoria, pero ya no como un dolor insoportable, sino como una lección de vida. Lucía había aprendido que soltar no significa olvidar, sino aceptar y crecer. Ese aprendizaje la fortalecía y le daba valor para seguir adelante. En medio de esa nueva etapa, Lucía también comenzó a reencontrarse con su pasión por la pintura, un hobby que había dejado de lado durante años. Cada trazo en el lienzo era una expresión de sus emociones, una manera de sanar y de expresarse sin palabras. La pintura se convirtió en su refugio, en un puente hacia su interior.
Su vida comenzaba a tomar un ritmo diferente, más auténtico y lleno de pequeñas alegrías. Ya no buscaba en otros la felicidad completa, sino que la encontraba en momentos simples, en la conexión con ella misma y con quienes la rodeaban. Sabía que la verdadera riqueza estaba en el amor propio y en las relaciones sinceras. Lucía estaba lista para escribir su historia desde otro lugar, con heridas que ahora eran cicatrices llenas de sabiduría. La mujer que llegó aquella noche a devolver un anillo roto, ahora caminaba hacia un futuro incierto. Sí, pero con la certeza de que merecía un amor que la elevara, que la respetara y que la amara de verdad. Porque a veces, el mayor acto de valentía es dejar atrás lo que duele para abrazar lo que sana. Lucía había empezado a saborear la vida desde una nueva perspectiva. La tranquilidad que sentía junto a Marcos le permitía abrirse poco a poco, aunque seguía siendo cautelosa. Aquel amor sencillo y paciente le enseñaba que no todas las historias tienen que ser dramáticas para ser intensas. En el fondo, ella sabía que había aprendido a valorarse más que nunca. Pero el pasado tenía una manera inesperada de tocar su puerta. Una tarde, mientras organizaba sus pinturas para una pequeña exposición local, recibió un mensaje que le heló la sangre. Alejandro quería verla, tenía algo importante que decirle. El corazón de Lucía se aceleró, mezcla de miedo y curiosidad, pero decidió aceptar la invitación. Sabía que no podía huir para siempre de su historia, aunque tuviera cicatrices. El encuentro fue en un café discreto, lejos del brillo y la opulencia de la mansión que tanto dolor le había causado. Alejandro parecía cambiado, más humilde, y sus ojos reflejaban un arrepentimiento profundo. No habló de excusas ni de justificaciones. Simplemente le confesó que la había perdido por no saber valorar lo que tenía y que la verdad había sido más dura para él de lo que esperaba. Lucía escuchaba sin interrumpir, su mirada fija en aquel hombre que alguna vez le había prometido un futuro y que ahora solo le ofrecía palabras cargadas de tristeza. Sentía que parte de su corazón aún latía por él, pero también sabía que el amor no se trata solo de sentimientos, sino de respeto y acciones. Alejandro no le pidió volver, solo quiso cerrar ese capítulo con honestidad. Después de aquella conversación, Lucía sintió un alivio inesperado. Por primera vez, pudo perdonar sin olvidar, aceptar sin miedo, y soltar sin resentimientos. Ese encuentro no fue un regreso, sino un cierre necesario que le permitió dar un paso firme hacia adelante. Con el corazón más ligero, Lucía volvió a concentrarse en su vida y en su nueva relación con Marcos. Pero esta vez, con una claridad renovada. No permitiría que el pasado interfiriera en su presente ni que las heridas viejas dictaran sus decisiones futuras. Sabía que merecía una felicidad sin sombras ni dudas. El tiempo continuó su curso y la exposición de Lucía fue un éxito. Las pinturas, llenas de emociones y colores intensos, conmovieron a muchos. En cada cuadro, la gente podía ver una historia de lucha, de dolor y, sobre todo, de esperanza. Para Lucía, esa muestra fue mucho más que arte. Fue un testimonio de su renacimiento. Marcos estaba siempre a su lado, apoyándola con admiración sincera. Él había aprendido a valorar la fuerza y la sensibilidad de Lucía, y ella, a su vez, descubrió que podía confiar en alguien que la respetaba sin condiciones. Juntos, empezaban a construir algo real y duradero, lejos de las prisas y las falsas promesas. Una noche, mientras caminaban por la orilla del río, Marcos tomó la mano de Lucía y le dijo que no necesitaban nada más que estar presentes el uno para el otro. En ese momento, Lucía comprendió que había encontrado un amor distinto, un amor que no se basa en el brillo efímero de un anillo, sino en la constancia y el respeto diario. A pesar de todo lo vivido,
Lucía sentía que estaba en paz consigo misma. Había aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero sí sincero y valiente. Que las heridas pueden sanar si se les da tiempo y cuidado. Y que a veces, la mayor fortaleza está en dejar ir para poder recibir lo que realmente merecemos. Su historia, que parecía destinada al dolor y la traición, se había transformado en una lección de vida que inspiraba a quienes la conocían. Lucía ya no era la mujer que lloraba con un anillo roto. Ahora era un símbolo de esperanza y valentía, una mujer que decidió amarse antes que a nadie. Porque en el amor, como en la vida, lo más importante no es nunca caer, sino siempre levantarse con más fuerza y con la certeza de que merecemos lo mejor. Lucía caminaba por el jardín iluminado por las luces doradas, pero esta vez no había lágrimas ni tristeza. Había encontrado una paz que nunca imaginó posible después de tanto dolor y desilusión. La noche era fresca, el aire llevaba un aroma a jazmín que la envolvía con calma y esperanza. Aquella mujer que llegó meses atrás con un anillo roto y un corazón destrozado, ahora brillaba con una luz propia, fuerte e inquebrantable. Esa noche especial, la pequeña exposición que organizó con tanto esfuerzo había reunido a muchas personas. Amigos, conocidos y desconocidos se acercaban para felicitarla, para admirar sus pinturas que contaban historias de lucha y renacimiento. Lucía estaba agradecida, pero sobre todo, orgullosa de sí misma. Por primera vez, sentía que había dejado atrás las sombras para abrazar su verdad. Marcos estaba a su lado, con una sonrisa cálida y la mirada llena de admiración. No había palabras necesarias entre ellos, solo una conexión profunda que demostraba que el amor verdadero puede nacer en la paciencia y en la comprensión mutua. Lucía sabía que no necesitaba grandes gestos ni promesas vacías. Lo que importaba era la constancia y la honestidad en cada pequeño detalle. Mientras caminaban hacia el jardín iluminado, Lucía recordó el día en que devolvió el anillo. La mujer en rojo, el millonario de rodillas, la traición que parecía haber destruido todo. Pero ahora veía ese momento como el punto de inflexión que la impulsó a cambiar su destino. Entendió que ese capítulo era necesario para escribir uno nuevo, mucho más auténtico y lleno de sentido. Marcos la tomó de la mano y la llevó hacia un rincón especial del jardín donde una pequeña mesa estaba decorada con velas y flores. Lucía sintió como su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por la emoción de compartir un instante único con alguien que la valoraba sin condiciones. Allí, sin grandes lujos ni palabras grandilocuentes, Marcos le entregó una carta. Lucía la abrió lentamente y leyó con atención. Era una confesión de amor sincero, un compromiso de respeto y paciencia, un deseo de construir un futuro juntos sin prisas ni expectativas. Las lágrimas que esta vez rodaron por sus mejillas eran de felicidad, de agradecimiento y de un amor que nunca había conocido antes. En ese momento, Lucía comprendió que la verdadera riqueza no estaba en anillos ni promesas vacías, sino en la capacidad de amar y ser amada con respeto y verdad. Que el pasado no define quiénes somos, pero sí puede enseñarnos a elegir mejor en el futuro. La noche avanzó con risas, charlas y la música suave que acompañaba aquel pequeño encuentro. Lucía sintió que había encontrado un hogar no en un lugar, sino en la presencia de alguien que la aceptaba tal como era. Y en ese hogar, decidió que su historia seguiría escribiéndose con valentía, honestidad y amor propio. Al final, aquella mujer que llegó con lágrimas a devolver un anillo, se fue caminando entre luces y flores, con un corazón renovado y la certeza de que merecía un amor real, uno que la hiciera sentir viva cada día. Porque la vida no siempre da segundas oportunidades con las mismas personas, pero siempre nos brinda la oportunidad de amarnos mejor y ser felices de verdad. Y así, Lucía cerró aquel capítulo de su vida para abrir otro, lleno de esperanza, fuerza y, sobre todo, amor auténtico.